No nos hemos visto, no nos vemos en jueves ni viernes. Para mí es difícil, no les he podido saludar, una disculpa. Son estudiantes todavía, para los que son bolivianos y para los que no son. Espero que hayan pasado un bonito día del estudiante. Todavía están en una etapa de que son estudiantes, pero van a estar en una etapa donde van a ser estudiantes y médicos, ¿no? Y se van a dar cuenta que nunca dejamos de ser estudiantes, ¿no? Es una etapa bonita de la vida que espero que la estén disfrutando y que todos sus proyectos como estudiantes se hagan realidad en un futuro cuando ustedes ya se estén desempeñando como médicos. Este es el camino. Ser estudiante es el camino que nos lleva a conocer la profesión en la que nos vamos a desempeñar. Un saludo para ustedes de mi parte y espero que sigan aprendiendo más y que sí lleguen a la meta en la que ya están encaminados. Gracias. Un saludo grande para ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hemos ido ascendiendo poco a poco, no sé si se han dado cuenta en relación a la anatomía de los genitales femeninos. Hemos ido ascendiendo y hemos avanzado en lo que es patologías vulvares, patologías del cuello uterino, patologías de la vagina, patologías del cuerpo uterino, ¿no? Pues ahora nos vamos a enfocar en lo que es el ovario. En relación al ovario existe una serie de patologías tanto benignas como tumores que van relacionados principalmente a las células que hacen parte del ovario, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de los tumores sólidos, de los tumores blandos, y la próxima semana vamos a hablar de lo que es el ovario poliquístico, ¿ya? Entonces hoy vamos a entrarnos en lo más complejo. El ovario tiene una característica muy importante, que es que puede generar tumores de una naturaleza muy variada. ¿Por qué? ¿Por qué va a generar tumores de una naturaleza muy variada? Porque en su componente celular está compuesto por una gran cantidad de células que van a desarrollar, que pueden dar origen a distintos tipos celulares, ¿no? En sí, el estroma ovárico o las células foliculares o incluso su epitelio, las características embriológicas y sus características celulares, como les decía, son muy variadas, van a dar origen a una gran variable de tipos celulares y tipos patológicos de tumores, ¿ya? El ovario tiene la capacidad de generar tumores de gran volumen. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se generan en su serosa. Y su serosa tiene la característica de ser un tejido muy laxo y es esto que hace característico que pueda generar tumores de gran volumen. Además, por la capacidad de replicación celular que tienen las células del tejido ovárico, también favorecen a que estos tumores pueden tener un gran volumen. Y no solamente van a ser tumores que se desarrollan de manera tórpida o muy voluminosas, ¿no? Sino también que van a tener una totipotencia hacia lo que es generar tumores, pero ya tumores con malignidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de las patologías de ovario, de los tumores de ovario, es compleja, ¿ya? Y el libro, la verdad que les va a dar como medio libro, creo que es patología de ovario. Es muy complejo, es casi cuarta parte del libro es patología de ovario y mama. Son dos patologías muy complejas, pero nosotros lo vamos a resumir, ¿ya? Y me gusta más hablar de los serosos porque son los más frecuentes que se presentan, ¿ya? O después vamos a mencionar otro tipo de características de estos tumores, ¿no? Que son los tópicos que tienen que quedarse, ¿no?
Entonces, existen los tumores que van a ser hiperplásicos y los pseudotumorales del ovario, ¿no? Muchos de ellos se desarrollan como procesos sólidos. Como ustedes pueden ver en la imagen anterior del ovario, tiene un estroma, ¿no? Y el estroma es de consistencia sólida. Perdón. Este es el ovario, ¿no? Entonces aquí están las células, el cuerpo amarillo, el estroma, que se conoce como red de ovario también. Entonces los folículos en distintos estadios, ¿no? Entonces esta es la serosa, ¿no? Que es un tejido muy laxo. Entonces vamos a encontrar lo que son procesos sólidos dependiendo a la localización del tumor. Y como les decía, el tejido estromal, que es el tejido que rodea a los folículos, va a tener la característica de poder desarrollar lo que son hiperplasias de este tejido, aumento en el volumen de las células, aumento en los focos de luteinización, que es el cuerpo lúteo, o hiperplasia de las células ileales de Leydig, ¿no? Que son células que rodean entre el estroma y lo que son ya sean las células foliculares, ¿no? Otro tipo de tumor sólido que se va a producir son los luteomas del ovario, ¿no? Generalmente que dependen del cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo es el cuerpo amarillo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, si no hay embarazo, se forma un cuerpo amarillo, y cuando hay embarazo, sustenta hasta que se forme la placenta, ¿no? Es el que le da progesterona al embarazo, ¿no? Una vez que ya hay la placenta, entonces involuciona y se queda como el cuerpo atrésico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y este cuerpo puede generar lo que es también un tipo de tumor. El tipo de tumor va a tener una característica de ser un tejido hiperplásico, nodular, pero con las características tecoluteínicas, ¿no? Otro tipo de tumor que se puede producir son los edemas masivos del ovario, ¿no? Que ya son engrosamientos y luteinización de las tecas foliculares, ¿no? Que no solamente se va a desarrollar un crecimiento, sino la célula va a modificar totalmente sus características, y especialmente en las células luteínicas, ¿no? Y en las tecas foliculares, ¿no? Entonces, encontramos tres tipos de procesos sólidos, lo que es la hiperplasia del estroma, el luteoma del ovario y el edema masivo del ovario, ¿no? En relación al tejido del cual estos provienen. Siguiente. Bueno, los procesos quísticos van a clasificarse en lo que son los quistes foliculares, que son los que más frecuente nosotros observamos, ¿no? Entonces, que la paciente viene y dice, tengo quiste, y vemos en la imagen ecográfica, y se ve ahí su ovario y una cosa negra, su quiste. Esos son los quistes foliculares, que significa que a partir de un folículo se ha desarrollado lo que es una forma sacular, pero que generalmente desarrolla un contenido líquido, ¿no? En algunos casos va a haber una hiperreacción luteínica quística, que es otro tipo de tumor. En algunos casos se van a presentar los abscesos centrales del ovario, que son colisiones ya en las áreas estromales. Puede haber quistes por inclusión del epitelio superficial, el cuerpo amarillo quístico, el mismo cuerpo amarillo, ¿no? Que si no ha habido un embarazo, entonces se va a formar lo que es el cuerpo atrésico, los quistes endometriósicos, y finalmente la poliquistosis ovárica, ¿no? Que van a ser una serie de formaciones foliculares, más de 10 folículos, van a medir más de 1 centímetro, pueden ocupar la totalidad del ovario, van a generar un aumento del volumen ovárico, y es ahí cuando se conoce como poliquistosis ovárica, ¿no? Los quistes endometriósicos pues son una forma de los cuadros que se presentan en la endometriosis, adenomiosis, pero es tejido endometrial que va a pertenecer al tejido ovárico, ¿no? Entonces puede haberse producido por una siembra o por la misma o por una característica embriológica, ¿no? En el desarrollo embriológico ha habido lo que es una migración de lo que es hacia el ovario de un tejido endometriósico, o el tejido ovárico tiene una capacidad totipotente de poder generar también este tipo de tejido, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en la clasificación histológica de los tumores del ovario, como les mencionaba, la histología del ovario es muy compleja,
Entonces vemos que en esta pequeña cosita que mide 3 centímetros o 2 centímetros y medio, hay una gran cantidad de tipos celulares, ¿no? Entonces, vamos a tener uno de los más frecuentes, que son los tumores del epitelio superficial, los tumores y los tumores estromales, ¿no? Que constituyen aproximadamente un 85% de todos los tumores del ovario, ¿no? Después encontramos los tumores de los cordones sexuales y del estroma, ¿no? Que es ya lo que rodea a lo que son los folículos o el cuerpo amarillo, ¿no? Tumores de células esteroideas que también se encuentran en lo que es el tejido ovárico, los tumores de células germinales, entonces ya vemos, ¿no? Los folículos en distintos tipos de maduración que pueden también tener formaciones tumorales, tumores combinados, ¿no? Ya sean tumores de células germinales, pero también tienen un componente de tejido de los cordones sexuales, ¿no? Tumores de la red de ovario, tumores, una mezcla, ¿no? Puede haber tumores epiteliales superficiales con un tumor endometrioide, entonces puede haber una combinación de distintos tipos de tumores, ¿no? Tumores ya, o los más raros, ¿no? Los tumores linfoides y hematopoyéticos y tumores secundarios, ¿no? Algún tipo de tratamiento, entonces puede generarse distintos tipos de tejidos, pero ya les mencionaba, por la capacidad totipotente celular que tiene el ovario. Bueno, vuelve a mencionar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los tumores de los cordones sexuales del estroma? ¿Quiénes van a ser los tumores de las células germinales? Pero los que nos interesan a nosotros son los más frecuentes, ¿no? Los que pertenecen al epitelio superficial. En estos encontramos a lo que son los serosos, los mucinosos, los endometrioides, los tumores de células claras, los tumores de transformación, ¿no? Los tumores de células germinales son otro tipo de tumores que sí se pueden observar, ¿no? Los disgerminomas, tumores del saco vitelino, el carcinoma embrionario, el coliocarcinoma, y lo que nosotros frecuentemente también podemos encontrar son los teratomas. ¿Han visto alguna vez un teratoma? ¿No? Es un monstruo. ¿Nunca han visto un teratoma? Sí, es como les digo, la capacidad del ovario que tiene células germinales desarrolla piel, desarrolla tejido graso, desarrolla tejido óseo e incluso hasta piezas dentarias, ¿no? Entonces es un tipo común también de tumor de células germinales que sí también los observamos con frecuencia secundarios a los epitelios superficiales. Ya los tumores de los cordones sexuales pues ya tienen un poco porcentaje de presentación. Bueno, como les decía, hace mucho énfasis en la patología, ¿no? En que encontramos una característica de los tumores, ¿no? Es que los tumores van a ser buenos, van a ser entre buenos y malos, y van a ser malos, ¿no? Entonces, esas características van a presentar ¿quiénes? Los tumores serosos que se desarrollan en la superficie, los tumores mucinosos que pueden desarrollarse en la superficie y estroma, que tienen componente de tejido endocervical, tejido intestinal, un componente mixto, ¿no? Y una característica de tener este tipo celular es que genera moco, ¿no? Porque el endocervix genera moco, el intestino genera moco, ¿no? Entonces, es por eso que se conocen como tumores mucinosos. ¿Por qué? Por el contenido mucoso que presenta en su interior. Los serosos generalmente tienen un contenido líquido, es por eso cuando rompemos un ovario sale líquido, ¿no? Entonces, lo siento. Para la próxima se les voy a poner unas imágenes de unos quistes que hemos operado, ¿ya? Que éramos, yo entré a una cesárea, ¿ya? Y dice, es un bebé macrosómico, la señora. Y vemos, y yo veo la ecografía, pero ¿cómo puede ser un bebé macrosómico de 3 kilos? No concuerda, ¿no? Pero su abdomen era inmenso, yo dije, debe ser gemelar. Y no le han visto al otro, no, hace algo raro, ¿no? Y cuando entro, el bebé no salía. Yo dije, este bebé no sale, no, este bebé es grande. Dije, no sale. No podía sacar al bebé hasta que logramos sacarle. Logro sacarle y el bebé pesaba 2,700, o sea, menos de lo que le decía la ecografía. Pero cierro el útero y el momento de limpiar lo que son los bordes parenquimales, nace un tumor de 30 centímetros.
Entonces, los tumores tienen esa capacidad, es como el epitelio tiene como una serosa similar a la del intestino, ¿no? Que es muy elástica, ¿no? Esa elasticidad hace que tenga la capacidad de contener este contenido líquido en abundancia. En este caso, doutora, o bebê saiu muito prejudicado por esta situação, não é? Es que es más que todo por el efecto de masa, nada más. Mas No le afecta en nada. não afeta nada. El efecto de masa que no te deja. Só o espaço. Solo es el efecto de masa, nada más. ¿Ya? Ahora, nos vamos hacia los tumores endometrioides, como les decía, tejido endometrial, pero que se ha desarrollado en el estromo ovárico, ¿no? Los tumores de células claras que solamente son identificables ya en la microscopía y en la patología, ¿no? Tumores de células transicionales, tumores epiteliales mixtos y los tumores indiferenciados y no clasificados. Todos ellos van a compartir esta característica. Van a ser buenos, van a estar en el límite, que pueden ser buenos o malos, o van a ser malos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a que las formas de presentación, como les decía, de malignidad limítrofe son el borderline, ¿no? En los benignos encontramos que solamente van a ser cistoadenomas o van a tener cistoadenomas papilares. Eso quiere decir que puede ser este quiste, puede presentarse solamente con esta forma macular. Es ahí cuando se dice solo es un cistoadenoma, ¿no? Pero este mismo puede tener unas papilas, formaciones papilares tanto hacia el interior como hacia el exterior, no en su totalidad, ¿no? Entonces puede ser un cistoadenoma y además un cistoadenoma papilar, ¿no? Pueden ser benignos cuando presentan papilomas superficiales, además de la formación quística, o adenofibromas y cistoadenomas, ¿no? Es cuando el tejido ya tiene unas características de solidificación, ¿no? Entonces, estos tres pueden tener características benignas como de malignidad limítrofe, ¿no? Pero ya aquellos que se caracterizan por ser malignos son lo que es el adenocarcinoma papilar, el cistoadenoma papilar, el adenocarcinoma papilar superficial y el adenofibroma y cistoadenoma maligno. La verdad es que, de ser sincera, no les voy a preguntar esto para nada, porque esto es muy raro. Son presentaciones muy raras, pero debemos conocerlas, eso sí, debo mencionárselas y ustedes deben conocer que existen este tipo de tumores, ¿no? Guárdense esa imagen. Un tumor de ovario, hasta que no demuestre que no es malo, no lo debemos catalogar como bueno, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos un tumor de ovario, siempre debemos buscar datos que nos digan, esto no es malo, ¿no? Entonces, por eso existen una serie de métodos diagnósticos en relación a los marcadores tumorales que se les voy a mencionar posterior. La siguiente pregunta. Entonces, esta es otra clasificación igual, ¿no? Más que todo va en relación al tejido del que provienen los tumores. Ya les he mencionado. Bueno, en los serosos que les decía que se desarrollan en la capa serosa, está es el más común, el cistoadenoma seroso, ¿no? El seroso borderline, que no siempre es bueno, ¿no? El que tiene características papilares, ya sean superficiales o profundas, entonces va a tener un cierto límite hacia la malignidad, ¿no? Los tumores serosos micropapilares, ¿no? Que van a desarrollar en su superficie interna papilas, ¿no? Ya los tumores serosos borderline, pero con microinvasión, ¿no? Y el adenocarcinoma seroso. Una característica muy importante de los tumores es que hay una invasión temprana hacia lo que son los epitelios, las serosas que cubren la cavidad abdominal, ¿no? El epiplo, ¿no? Entonces, por las características del tejido que ellos comparten, ¿no? Son epitelios serosos, ¿no? Entonces, por eso es que tienen una diseminación mucho más rápida, ¿no? Y se conocen como microinvasivos, ¿no? Y ya pues un tipo de tumor seroso que vaya hacia lo que es la malignidad, pasa lo que es el límite de ser un borderline, es el adenocarcinoma seroso. Bueno, estas son las imágenes, ¿no?
Entonces, están constituidas por células que remedan al epitelio tubario. Entonces, cuando nosotros vemos la tuba, la trompita, ¿no? Entonces, la trompita puede distenderse y hasta tener como un mismo intestino, ¿no? Entonces, hasta la misma capacidad del intestino tiene una gran capacidad de distensión, ¿no? Entonces, son células que tienen el mismo comportamiento, ¿no? De esta forma, nosotros vemos un cistoadenoma seroso, ¿no? Tiene esta característica que es hipoecogénica, ¿no? No hace eco, ¿no? Generalmente tiene un color oscuro, ¿no? Se presentan de una forma lisa o pueden tener también formas papilares, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ya ha desarrollado una forma papilar, ¿no? Entonces, ¿cómo es su epitelio? Su epitelio está conformado por una capa conectiva densa y revestida por un epitelio cúbico y cilíndrico, y en algunas zonas pueden tener características ciliadas, ¿no? Entonces, es un epitelio muy delgado, muy fino. Entonces, es por eso que tiene estas características, ¿no? Entonces, los cistodenomas generalmente en su interior tienen un contenido líquido. Y esto como cuando se hace la cirugía, La ¿se resección? puede explotar? Sí, pero pueden romperse, incluso pueden tener algunos una ruptura espontánea, ¿ya? Entonces, incluso se tuercen, ¿no? Que son los quistes hemorrágicos, las torsiones ováricas, empiezan a sangrar o se revientan dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Por eso un cuadro agudo en la paciente, ¿no? Entonces, perdón, me he perdido en tu pregunta. Sí, eso de... Sí, pero no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? No es lo ideal que se nos rompa, Contaminación. ¿vale? Porque las células carcinógenas pueden continuar sin tener. Sí, eso, ¿no? Como les había mencionado en un principio, el ovario tiene una capacidad totipotente de poder generar todo tipo de tejido, malo o bueno, ¿no? Entonces, si nosotros lo rompemos, y puede tener una diseminación, ¿no? No sabemos si todas las células que estaban en el contenido eran buenas, ¿no? Entonces, es por eso que lo ideal no es que no se nos rompa, ¿no? Debemos saber y tratar de identificar antes si se trata de un tumor bueno o de un tumor malo, ¿no? Obviamente hay quistes foliculares pequeños de 5 centímetros, 3 centímetros, que solamente tienen contenido líquido, ¿no? Pero ya estos tumores que ya son grandes, ellos sí requieren mayor tipo de estudio para poder así nosotros no producirle un riesgo a la paciente de que se desarrolle en un futuro una neoplasia. Sí, doctora. Una paciente, sí, o que más molesta a la paciente, el volumen o la El volumen, ¿no? Además que los tumores de ovario generalmente tienden a generar ascitis en la paciente, ¿no? Entonces, además del volumen del tamaño ovárico, también llegan a desarrollar contenido líquido, ¿no? Entonces, por las características serosas del epitelio, ¿no? Entonces, los tumores serosos, pues, tienen los borderline, van a ser de bajo potencial maligno, tienen una característica de proliferación epitelial atípica, ¿no? Ya no es normal, como los serosos que tienen capas finas, ¿no? No producen una invasión destructiva del estroma, ¿no? Porque son solamente de un bajo potencial maligno, ¿no? Y en la macroscopía podemos ver esto, ¿no? Cuando nosotros abrimos el quiste, vemos que en su interior, en su superficie, puede verse así líquida, fina, ¿no? En su superficie se puede ver fina, ¿no? Pero cuando nosotros le abrimos, encontramos esas características, ¿no? Que tienen formaciones papilares. Entonces ahí es cuando ya nos hace denotar que tiene cierto grado de malignidad, ¿no? ¿Qué características tienen los tumores serosos, los borderline? Pues es que sí pueden llegar a comportarse de forma maligna. Generalmente en su contenido tienen líquido, que es seroso. En la mitad de los casos, la paciente no solamente tiene uno, tiene dos en los dos ovarios, o en el mismo ovario puede tener múltiples formaciones saculares, ¿no? Una característica es que los borderline con bajo potencial maligno no invaden mucho hacia la serosa adyacente, ¿no? Generalmente se quedan ahí encapsuladas, ¿no?
compromete aproximadamente un 30% de la superficie del ovario, ¿no? Y en raros casos puede haber un implante peritoneal, ¿no? Porque por su bajo potencial maligno. La siguiente, ¿no? Bueno, los tumores serosos micropapilares, ya estos que desarrollan múltiples papilas en su interior, pues van a ser es una variante, ¿no?, de un tumor seroso borderline, pero esto ya recibe una característica de ser un carcinoma seroso de bajo grado, tiene patrón exofítico y formaciones micropapilares complejas, ¿no?, que ya hacen denotar que no es algo simple, sino que denota malignidad. En algunos casos la ecografía observa las papilas, entonces cuando la ecografía ve, dice, tiene formaciones papilares, entonces ahí es cuando nosotros ya pensamos, este tumor puede ser malo, ¿no? Entonces cuando tienen formaciones tabicadas, también es cuando ahí pensamos, este tumor puede ser malo. Cuando solamente es una formación sacular única, no tiene tabiques, tiene contenido líquido, no tiene formaciones papilares ni internas ni externas, pues podemos decir es un tumor bueno, ¿no? Pero si ya presenta estas características que les mencionaba, no, puede tratarse de un tumor malo, ¿no? Y lamentablemente los tumores de ovario son muy agresivos, no dan síntomas y tienen una baja sobrevida, ¿no? Entonces vemos que los tumores serosos borderline ya con microinvasión pueden tener lo que es una microinvasión, ya sea por vía eosinofílica con células aisladas o ya una diseminación mayor como un carcinoma microinvasivo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque estas formaciones papilares van a empezar a formar nidos, ¿no? Y se van a empezar a sumar. Uno, se van a empezar a sumar y van a formar nidos grandes que se conocen ya no como micropapilas, sino como macropapilas, ¿no? Y son notorias en algunas ecografías, ¿no? Depende mucho de quién esté realizando el estudio, ¿no? Ya en los tumores serosos, los malos son los adenocarcinomas serosos, ellos ya son neoplásticos, ¿no? Entonces, generalmente se clasifican como neoplasias epiteliales invasoras. Puede observarse células diferenciadas, pero tienen una marcada atipia celular. Pueden ser microscópicos a ser macroscópicos, ¿no? Pueden medir hasta 20 centímetros, ¿no? E incluso hay tamaños mucho mayores, ¿no? De igual forma, pueden ser bilaterales, tienen un crecimiento papilar, tienen un crecimiento del tejido sólido y generalmente cuando nosotros, no sé si alguna vez han visto a las gallinas, a las gallinas criollas, cuando les abren la barriga, ¿no? Y tienen un huevo y tienen varios huevitos, ¿no? Entonces, similar a esa presentación, se presenta este tipo de carcinoma, ¿lo ven? Sí. Y no solamente hace una diseminación en el ovario, sino hace diseminación en toda la cavidad peritoneal. Cuando nosotros abrimos, entonces encontramos y vemos estas formaciones saculares, ¿no? Entonces, ¿qué te asemeja a ese cuadro que nosotros observamos cuando vemos el de la gallina, ¿no? Entonces, son las formaciones, pero ya con características de malignidad, ¿no? Para que tengan una idea de que alguna vez se me ha presentado, la verdad, ingresamos a una cirugía por una torsión ovárica y cuando hemos abierto vimos esta imagen. Entonces ya no se toca, ya no, nada, se cierra. Sí, hasta que vaya a una cirugía ampliada, ¿no? Es el oncólogo que tiene que entrar a una cirugía ampliada ya con toma de ganglios, toma de mesenterio, toma de tejido intestinal, hepático, entonces para ver hasta dónde ha diseminado este tipo de lesión. Porque es muy agresivo, ¿no? El tumor de ovario es muy agresivo, lamentablemente, ¿no? Entonces es por eso que para el ginecólogo, no, eso no es para el ginecólogo, eso es ya para el ginecólogo oncólogo o para el oncólogo cuando se presenta de esta forma, ¿no? Y este ya es el adenocarcinoma seroso. Bueno, en la gradación encontramos lo que son los de bajo grado y los de alto grado, ¿no? Pero existen ciertos datos que nos van a indicar hacia la malignidad, ¿no? Y esta es la identificación de ciertas mutaciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, en los del alto grado, el citocromo P53 y en la mutación de los genes KRAS y los BRAF, ¿no? Pero esto no es para ustedes, esto es más que todo para oncología, ¿ya? Pero sí, como les digo, de igual forma tengo que mencionarles
que para nosotros poder identificar un tipo malo de tumor de ovario, tenemos que valernos de marcadores tumorales, de la ecografía y también de las mutaciones genéticas. Son quienes nos van a ayudar a caracterizar la malignidad de un tumor de ovario, ¿no? Nos vamos de los tumores mucinosos, de los tumores serosos, los dejamos ahí atrás y nos vamos ahora a los tumores mucinosos. Como les decía, tienen características del epitelio endocervical o del epitelio intestinal y por eso generan moco, ¿no? Entonces, vemos que de igual forma se van a presentar como formaciones saculares, ¿no? Pero que tienen en su contenido un líquido mucho más espeso que no va a ser similar a la ecografía del tejido seroso, ¿no? Entonces, entre sus células, una característica es que estas producen mucina intracitoplasmática, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va, en la patología, la presencia de mucina nos va a ayudar a identificar que se trata de un tumor mucinoso, ¿no? Es poco frecuente. Los serosos habíamos visto que son casi el 85%, casi todas vamos a tener un tumor seroso, ¿no? Pero un porcentaje más bajo, un 10%, van a ser los tumores mucinosos, ¿no? Son menos frecuentes, ¿no? Y en estos encontramos lo que son, de igual forma, encontramos el cistoadenoma mucinoso benigno, el tumor mucinoso borderline, que tiene un potencial de malignidad, ya sea bajo o alto, ¿no? Dependiendo si está cerca de este o cerca de este, o el adenocarcinoma mucinoso, ¿no? Que ya es netamente maligno. Bueno, en los tumores mucinosos, las características que nosotros vamos a encontrar en ellos, ya sea en los mucinosos simples, en los borderline o en los adenocarcinomas, ¿no? ¿Qué características van a tener? El mucinoso simple va a ser un quiste multilocular, a diferencia del seroso que se les había mencionado en el anterior. Este ya va a tener múltiples lugares, dice multilocular, quiere decir que va a presentar algunas formaciones tanicadas, ¿ya? Es por eso que la ecografía sí te logra identificar este tipo de tumor, ¿no? Vemos que son cavidades que van a tener epitelio cilíndrico como epitelio mucíparo, que genera moco, ¿no? Sus tabiques van a ser delgados, o puede ser también ya muy cordones, ¿no? Que son formaciones de tejido conectivo denso, ¿no? En relación a un tumor mucinoso, pero ya borderline, que puede tener algún grado de malignidad, bajo potencial de malignidad, vamos a encontrar células mucinosas, pero las células ya van a tener un mayor tamaño, van a estar más agrandadas, ¿no? Los tumores también van a ser de mayor tamaño, van a ser tumores quísticos o multiloculares o uniloculares. Su superficie interna, como pueden ver ahí, es irregular, ¿no? Tiene un contenido mucinoso y también contenido líquido, tiene una combinación de ambos. Ya el adenocarcinoma, que denota malignidad, tiene un volumen mayor. Su superficie es lisa, tiene múltiples divisiones, puede ser solamente en un lugar o un bajo porcentaje en los dos lugares, va a tener proliferaciones epiteliales atípicas, de células cilíndricas que generan líquido seroso, de células que generan moco, infiltra lo que son estructuras glandulares, tubos, cordones. Entonces sus tabiques van a tener ya una consistencia, van a formar redes mucho más gruesas y sólidas, ¿no? Y que son sí visibles a lo que es la ecografía en algunos casos, ¿no? Una característica que ya les había mencionado, semejan epitelio cilíndrico mucíparo, el que se encuentra en el endocervix y el que se encuentra en el epitelio intestinal, ¿no? Es por eso que todos ellos tienen su capacidad de generar moco. Bueno, los otros tumores ya nos hemos pasado de lo que son los serosos, los mucinosos, y ahora nos vamos a los endometrioides, ¿no? Los endometrioides, como ya les decía, vamos a encontrar lo que son los adenomas endometrioides, que no son malos, los tumores endometrioides borderline, que tienen un bajo potencial de malignidad, o los adenocarcinomas endometrioides, que ya son igual netamente malignos, ¿no? Tejido endometrial que se encuentra en el ovario, ¿no? Entonces, vamos a ver que los endometrioides son tumores excepcionales, son de forma benigna y son tumores con un concepto muy discutible, ¿no? Generalmente en su manejo
nosotros tratamos al igual que la endometriosis, ¿no? Entonces les damos progestinas para tratar de limitar el cuadro endometriósico, que es específicamente del ovario, ¿no? Ya los tumores endometrioides borderline pues ya tienen bajo potencial de malignidad, no van a tener el mismo manejo, ¿no? Su tamaño va a ser variable, puede ser no solamente en un ovario, puede ser en ambos, ¿no? Y tienen las formaciones de un adenofibroma, ¿no? Casi la misma característica de un mioma, pero que está dentro del ovario, ¿no? Tienen patrones adenofibromatosos, patrones de vello glandular, tienen formaciones papilares, pero esto no de tejido glandular, sino de tejido endometrial, ¿no? Entonces, más o menos como los pólipos que se generan en la cavidad uterina, ¿no? Vimos patología de la cavidad uterina. Vimos que el tejido endometrial puede generar formaciones papilares, ¿no? Lo mismo en el ovario. El tejido ovario igual genera un tipo de papilas, ¿no? Pero esto dentro del ovario, ¿no? Generalmente puede estar asociado a lo que es la endometriosis ovárica intra o externa, ¿no? Entonces, va asociado muchas veces la paciente tiene endometriosis, tiene adenomiosis y también tiene endometriomas, lo que significa que es tejido endometrial dentro del ovario, ¿no? Ya los adenocarcinomas endometrioides pues van a ser tumores epiteliales ya malignos, ¿no? Tejido endometrial pero malo, ¿no? Es como cuando es similar al cáncer de endometrio, ¿ya? 10 a 20% de estos carcinomas van solos y un 28% van de dos, son bilaterales, son tumores grandes, pero no tan grandes como los mucinosos, ¿no? Los mucinosos siempre van a tener un volumen mayor que ellos. Ya el tejido endometrial tiene una característica más sólida, pueden ser friables, porque es como un tejido hemorrágico, ¿no? Entonces se rompe, es frágil, ¿no? Puede ser quístico con una masa tumoral en el interior, ¿no? Pues como les decía, tienen características similares al cáncer de endometrio. Bueno, esta es una comparación, ¿ya? Son las características y una comparación entre los tres, los serosos, los mucinosos y los endometrioides, porque son los más frecuentes en presentación, ¿ya? De todos ellos, el más frecuente va a ser el seroso, el que le sigue el endometrioide y el que menos porcentaje tiene el mucinoso, ¿no? La bilateralidad es variable, ¿no? La mayoría, casi todos, va solo de un lado, ¿no? Los serosos tienen un mayor porcentaje de presentarse en ambos lados, ¿no? Los tamaños, pues los mucinosos llegan a ser los más grandes, ¿no? Tanto los serosos como los endometrioides no van a tener un volumen tan grande, ¿no? Generalmente el endometrioide sí suele ser más pequeño que el seroso, ¿no? El contenido de los serosos que solo producen líquido es claro, ¿no? De los mucinosos el líquido es mucoso, es viscoso o amarillento, ¿no? Y ya el endometrioide, como es proveniente de un tejido endometrial, pues su característica es ser hemorrágico, ¿no? El endometrioide es el que en su mayor porcentaje coexiste con cuadros de endometriosis. La paciente tiene endometriosis, poliposis, adenomiosis y tiene también lo que es un quiste endometrioide, ¿no? Presentar áreas papilares, las papilas que les había dibujado, es frecuente encontrar en los serosos, ¿no? Ya en los dos siguientes es raro, ¿no? La hiperplasia endometrial o carcinoma consistente es más frecuente en los endometrioides, ¿no? Eso es por eso que estos, una vez que se identifican, requieren un seguimiento mayor y estudio más exhaustivo, ¿no? El epitelio, los serosos son cúbicos, ¿no? Y estos ya son columnares, son más como un epitelio glandular, ¿no? Al igual que estos son columnares con núcleos extraños, ¿no? La mucina pues va a ser más abundante en los mucosos, ¿no? Por eso su característica mucosa, ¿no? La metaplasia escamosa, una modificación celular que puede dirigirla hacia la malignidad, pues llega a ser siempre el endometrioide, ¿no? Que tiene mayor porcentaje de irse hacia lo que es la malignidad. La presencia de cilias, por la característica de los epitelios, se presenta más que todo en los serosos, ¿no? No tanto en los mucinosos porque estos tienen más características celulares hacia el glándula, como una glándula, no la forma de cilios, ¿no? Y la identificación ya en sus núcleos o en su citoplasma de los cuerpos de esa mamá es mucho más frecuente en los serosos, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, entre los menos frecuentes encontramos los que son los tumores de células claras, que están constituidos por epitelio con una característica celular clara. Estos son células malignas, son tumores malignos cuando se presenta este tipo de carcinoma, ¿no? Generalmente los tumores de células claras ya tienen una diferencia de los tres anteriores, ¿no? Porque se presentan netamente como tumores sólidos, firmes e histológicamente fibrosos, entonces tienen una característica más sólida que los tres anteriores que habíamos mencionado, ¿no? Sus componentes epiteliales son atípicos y son carcinomatosos, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos a la patología, a la microscopía, vemos que son tumores que tienen esta característica celular, ¿no? Que tienen un citoplasma claro, ¿no? Tampoco llegan a tener un gran tamaño, ¿no? Como los mucinosos que llegan a tener un tamaño de 20 centímetros. Estos pueden alcanzar un tamaño promedio de 15 centímetros. Sí tienen formaciones quísticas, mayormente sectores de crecimiento sólido, que puede ser hacia el interior del tumor o hacia la cavidad externa, ¿no? Entonces, otro tipo de tumor menos frecuente son los tumores de células transicionales, ¿no? Que son tumores compuestos por componentes histológicos que remedan a urotelio y sus neoplasias, ¿no? Es como si fueran, se desarrollan en el ovario, pero esto similar al carcinoma que se presenta en la vejiga, entonces en las vías urinarias, en los uréteres, entonces, porque su característica principal es que son de células transicionales, ¿no? Igual en estos encontramos los que son los borderline o los malignos, ¿no? Pero esto es solamente para mencionarles. La siguiente pregunta, por favor. Ya, nos vamos hacia la epidemiología. Lamentablemente, no podemos hablar de la epidemiología del cáncer de ovario con datos reales, ¿no? Porque no da síntomas. Muchas veces las pacientes no tienen síntomas, pues no tienen ningún síntoma. Viene la paciente por un control de sangrado normal, le vemos y es un quiste gigante, ¿no? Entonces eso hace que no sea una patología y que nos pueda dar datos reales acerca de su patología, ¿no? Pese a eso, un 85 a 90% de los tumores, pues de estos, los serosos, los mucinosos o los endometrioides derivan de lo que es el epitelio celúlico y el origen embrionario del ovario, ¿no? Representa, de todos los cánceres femeninos, pues el cáncer de ovario representa aproximadamente un 6%, ¿no? Y un 23% de las neoplasias malignas en relación a la ginecología, ¿no? En su epidemiología se sugiere que existe una influencia ambiental como también una influencia genética, ¿no? Es más agresivo en mujeres de edad adulta que en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando se presenta un tumor de ovario en una paciente adulta, generalmente ya me lo hace despertar. Generalmente cuando vemos que se presenta en una paciente adulta, entonces ya debemos sospechar de que este tumor puede tener algún dato de malignidad, ¿no? La supervivencia depende mucho, ¿no? Puede ser hasta un 70% en mujeres menores de los 45 años, pero ya tiene una supervivencia mucho más disminuida en mujeres mayores a los 75 años, ¿no? Mujeres en las cuales identifiquemos, ¿no? Si lo identificamos en una mujer joven y en un estadio temprano, pues el porcentaje de sobrevida va a ser mayor, ¿no? El porcentaje de sobrevida ya en una mujer adulta, y si lo identificamos en un estadio 3 o 4, pues no tiene un buen pronóstico, ¿no? Y el riesgo familiar sí es 50%. Existe una gran predisposición genética familiar de poder heredar el tipo de mutaciones en relación al cáncer de ovario, similar al cáncer de mama, ¿no? Ambos sí son factores, tienen un componente familiar como factor de riesgo muy importante, ¿no? Bueno, como les mencionaba, influye mucho lo que es el factor genético familiar, las aberraciones, ¿no? Mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, que no solamente se presentan en el cáncer de ovario, sino también en el cáncer de mama, son mutaciones, son características de mutaciones genéticas, ¿no?
Después, los factores reproductivos. Lamentablemente, como les decía en la anterior clase, la paridad es un factor protector, ¿no? Entonces, las mujeres que no han tenido hijos, nunca se han embarazado, lamentablemente tienen ese riesgo de poder desarrollar una patología de ovario y que pueda irse también hacia lo que es la malignidad, ¿no? Las gestantes añosas, entre 30 entre pacientes tienen lo que son menor riesgo de mujeres que gestaron, ¿no? Entonces, embarazarse o la paridad representa un factor protector, ¿no? Las pacientes que tienen el diagnóstico de infertilidad, ¿no? También tienen un porcentaje mayor de desarrollar lo que son los tumores de ovario, ¿no? Y el uso de citrato de clomifeno, ¿no? El citrato de clomifeno lo utilizamos como un estimulante, ¿no? De la maduración folicular, ¿no? Para la reproducción asistida o en los tratamientos de infertilidad, ¿no? Pero también puede ser contraproducente. Es por eso que existen ciclos determinados del uso de citrato de clomifeno. Aquí nos hemos vuelto famosos en Bolivia con el citrato de clomifeno. Las pacientes se compran en la farmacia y toman. Tienen gemelos, tienen trillizos y les pasa un montón de cosas, ¿no? O tienen quistes de ovario que terminan por reventarse. Nos hemos vuelto famosos, ¿por qué? Les voy a contar. Ha pasado una paciente que era ya adulta, hizo tratamiento de fertilidad y no pudo embarazarse. Y le dieron citrato de clomifeno. Es un componente que ayuda a favorecer la maduración de múltiples folículos, ¿ya? Y la paciente ya no hizo tratamiento con fertilidad, se hizo su tratamiento sola y tuvo 5. Se embarazó de 5, sí. Y los bebés nacieron a las 28 semanas y todos se fueron muriendo uno por uno, ¿no? Por eso les digo, el uso del citrato de clomifeno debe ser guiado por un médico, no por la paciente. Si bien te puede producir una maduración folicular de 2, 3 y embarazarte de trillizos, también tiene el riesgo de que pueda producirte crecimientos foliculares sin ningún embarazo, ¿no? Entonces, por eso es muy controvertido el uso de este medicamento en la maduración folicular, ¿no? Eso nos pasó y los 5 bebés se murieron, por eso es que lo menciono acá, ¿no? Algunos factores farmacológicos que debemos mencionar, los anticonceptivos orales representan un factor protector de los tumores de ovario, ¿no? Dependiendo, ¿no? El tiempo de uso. Los anticonceptivos orales reducen el riesgo, ¿no? En mujeres que tienen ya mutaciones genéticas y un alto porcentaje de poder desarrollar un carcinoma ya sea de mama o de ovario, ¿no? También las pacientes que usan lo que son el estrógeno o una combinación de estrógeno y progestágeno. Generalmente estos se usan en el uso de, en la anticoncepción oral, ¿no? Que vienen en distintas combinaciones. Entre los factores ambientales que podemos mencionar y el estilo de vida, pues aquí no está, pero sí, la obesidad sí también es un factor para desarrollar lo que son los tumores de ovarios, ¿no? El hábito de fumar, la actividad física, que prácticamente la vida sedentaria, ¿no? Influye mucho, la estatura, el índice de masa corporal en la menopausia, la obesidad en la menopausia es un factor de riesgo, el talco, el amianto y también la dieta, ¿no? De las pacientes. Entre condiciones médicas podemos mencionarlas a lo que son someterse a estados de irradiación, ¿no? Depende del área en el que trabaje, ¿no? Pacientes en las que se le ha hecho la histerectomía y no se les ha sacado los ovarios, ¿no? Bueno, como no sé por qué lo mencionan, pero no encuentro un factor asociado, pero mencionan los dispositivos intrautérinos. Para su diagnóstico, pues realizamos lo que es un screening, ¿no? En el screening vamos a realizar lo que es la ecografía, ¿no? Sí, la ecografía es un medio que nos va a ayudar mucho en la identificación de las características de los tumores de ovario, ¿no? No en sí a sus características patológicas, solamente la cirugía y sacar la pieza y que lo vea el patólogo nos va a decir qué tipo histológico tiene este tumor, ¿no? Identificar marcadores tumorales, ¿no? Que son pruebas objetivas y son menos costosas, el CA125, ¿no? Entonces nosotros podemos pedir el CA125, las alfa-fetoproteínas, el antígeno carcino embrionario. Entonces son marcadores tumorales que nos van a orientar a si este tumor es bueno o malo, ¿no?
Bueno, tiene más especificidad y eso les quería mencionar, porque una paciente viene el otro día y me dice, no, que me han mandado porque tengo cáncer y no sé qué cosas más, llorando, y ya hasta creo que hizo su testamento, ¿no? Entonces, el CA125 tiene un valor de 35, ¿no? Normal, ¿no? Pero cuando las pacientes tienen enfermedades pélvicas inflamatorias, endometriosis, miomatosis, cáncer de mama, cáncer de endometrio, están embarazadas, cáncer pulmonar o simplemente el hecho de que sean fumadoras, va a hacer que este valor se eleve. Entonces, esto hace que el CA125 no sea un marcador específico, ¿no? Sí nos va a ayudar a guiarnos. ¿Por qué? Si nosotros vemos un tumor de ovario, ahí CA125 elevado, sí, hay una sospecha de que esto también puede irse a la malignidad, pero no es específico del cáncer de ovario. Así que vayan a hacerse su CA25 y que les salga 36, no se van a morir, ¿ya? Puede ser otra cosa, ¿ya? Que estén con su menstruación, que tengan pólipos, que tengan miomas, que estén embarazadas, puede ser eso, pero no representa un carcinoma, ¿ya? Es algo que yo veo mucho en la consulta, ¿no? Que viene con su marcador y me dice, doctora, tengo cáncer de ovario, qué sé yo, veo su CA125, ¿no? Y la paciente tiene un mioma gigante, ¿no? Es otra la causa, ¿no? Y algunos factores de riesgo, ¿no? Que ya les había mencionado, la obesidad, los estilos de vida, la exposición a la radiación, ¿no? Cuando una mujer tiene una pleno cáncer de ovario, ¿cuánto más o menos llega el CA125? Llega como a 400, incluso más, 300, ¿no? Pero hay condiciones especiales para verificar ese. Pero les diré que como no es netamente específico, he tenido pacientes con 25 de CA125 y cáncer. Sí, es por eso que no es específico. Pero sí nos ayuda a guiarnos, ¿no? No lo pedimos solo, pedimos otros marcadores tumorales más, el antígeno carcinoembrionario y alfa-fetoproteína, ¿no? Para sustentarnos que sí se trata de un tumor maligno. Bueno, sí, es importante guiarnos, pedir un CA125 en pacientes con tumores de ovario y que sean posmenopáusicas, ¿no? En las pacientes jóvenes sí puede salir elevado, ¿no? Asociado a la menstruación, pero en las posmenopáusicas sí es un poco raro, ¿no? Entonces ahí sí debemos levantar las orejas y pensar, sí pueden tratarse de un tumor que se está yendo a la malignidad, ¿no? Asociado a otros marcadores que ya les había indicado, ¿no? Alfa-fetoproteínas, antígeno carcinoembrionario, ¿no? Otro tipo de marcadores son el factor inhibidor de macrófagos, la leptina, los valores de prolactina, la osteopontina, ¿no? Y el factor de crecimiento insulínico, ¿no? Los síntomas del cáncer de ovario que pueden presentarse, las pacientes generalmente manifiestan un efecto de masa, ¿no? Tienen así como la sensación de distensión, pesadez abdominal, ¿no? Esto va a generar en la paciente un dolor pélvico, dolor abdominal. Las pacientes pierden el apetito, todo el tiempo se sienten llenas, ¿no? Eso es como un embarazo, ¿no? Que está ocupando gran parte del abdomen, ¿no? Y la paciente siente que está llena, ¿no? Entonces, y la distensión abdominal que les mencionaba hacia la distensión de la masa, ¿no? Bueno, los síntomas pues van a estar en relación al tamaño del tumor. Obviamente si el tamaño del tumor es pequeño, prácticamente no van a tener síntomas, ¿no? Pero en algunos casos pueden tener una torsión, ¿no? Entonces, por el tamaño y la movilidad que tiene la masa, muchas veces se tuerce. Entonces, en la paciente nos produce un cuadro de un abdomen agudo. Las pacientes refieren náuseas, vómitos, el Bloomberg positivo, irritación peritoneal, psoas positivo. Entonces, esto es secundario, pero a la complicación de la torsión del perículo, ¿no? En algunos casos puede haber la ruptura, o en algunos casos también un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces el contenido líquido pasa a la cavidad abdominal y produce una peritonitis química, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden producir cuando ha habido una ruptura de la cápsula. Bueno, en tumores no complicados pues vamos a encontrar síntomas locales, ya les decía, la sensación de saciedad, que es de plenitud abdominal, la distensión abdominal. El dolor, ya les decía, es un síntoma poco frecuente, ¿no? Va relacionado
relacionado generalmente a mayor volumen, mayor síntoma de dolor. La compresión visceral, estreñimiento, urgencia urinaria, ¿no? En relación al efecto de masa, ¿no? Los trastornos menstruales, sangrados anormales, irregulares, ¿no? Generalmente son tumores hiperestrogénicos, ¿no? Entonces producen una alteración en la función del endometrio, ¿no? La ascitis, que ya nos denota un dato de malignidad, que es el síndrome de Meigs, ¿no? Ya hay una afección del peritoneo, cápsula hepática, entonces las pacientes empiezan a desarrollar lo que es una ascitis, ¿no? El compromiso hepático incluso puede ser mayor, que las pacientes a veces vienen con ictericia y con ascitis, ¿no? Es una complicación mayor, ¿no? Y los síntomas generales, pues cuando son tumores funcionantes, ¿no? Y cuando tienen una sobrecarga hiperestrogénica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en tumores ya complicados, como les decía, la torsión es una complicación de los quistes, ¿no? Que les produce cuadros peritoneales agudos y graves, la ruptura del tumor y la infección del blastoma, ¿no? Eso sí es una complicación de los tumores de ovario. Bueno, ya vamos a acabar. ¿Cuántas faltan, perdón? Faltan 17. ¿Qué? No, no puede ser. No puede ser. Pues que vamos a acabar. Entre los marcadores tumorales, pues les mencionaba, ¿no? Generalmente nosotros cuando revisamos y sospechamos un quiste de ovario es cuando vemos una ecografía, ¿no? O cuando la paciente tiene muchos síntomas y le solicitamos una ecografía ginecológica. Entonces debemos evaluar la masa pélvica, debemos evaluar el tumor, las características ecográficas del tumor, si tiene una superficie lisa, si tiene papilas, si tiene tabiques, y ya vamos a ir sospechando. Si es simple, si es liso, puede ser un seroso bueno. Si es denso y tiene tabiques, un mucidoso. Si es muy denso y tiene características de endometrio, puede ser un endometrioide, ¿no? Entonces la ecografía nos va a orientar mucho hacia la malignidad del tumor. O si tiene papilas, ¿no? Un mucinoso, un ciceroso con papilas, ya no tiene características de ser bueno, ¿no? Lo que los marcadores tumorales nos permiten también es realizar una monitorización del tratamiento del cáncer de ovario, ¿no? Si tenemos una evolución favorable, pues los marcadores también van a tener una disminución, ¿no? Son predictores de la respuesta terapéutica, o también nos ayudan a detectar enfermedades recidivantes de ovario, ¿no? Siempre, para eso nos sirven también los marcadores, ¿no? Ya les decía, el CA125, y les había mencionado también el antígeno carcino embrionario y la alfa-fetoproteína, ¿no? En algunos casos podemos medir el CA27 y 29, pero que también van a estar alterados en endometriosis, en embarazo, en cáncer de colon, ¿no? El HCG, el valor de HCG también puede estar elevado en ciertos tumores de ovario, ¿no? Y la lactato-residugenasa. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, generalmente los malos del ovario van a ir de forma sintomática, ¿no? Pero como característica producen metrorragia, ¿no? Entonces, como otra característica de malignidad, producen compresión de la vejiga y el recto, con lo cual la paciente siente frecuencia miccional o estreñimiento, ¿no? Constipación, y la distensión abdominal, pues lo que va a generar es dolor, ¿no? Es una característica también de los tumores malignos, ¿no? En el diagnóstico por imágenes, pues ya podemos ver, ¿no? Nos valemos de lo que son la valoración de las masas senexiales, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí la formación de los tabiques, ¿no? Entonces que ya nos hace denotar una característica que pueden orientarnos hacia la malignidad, ¿no? La resonancia magnética o las tomografías que nos van a ayudar a identificar también las características líquidas, sólidas, las formaciones papilares, las formaciones de tabiques. Bueno, lo que nosotros debemos hacer es basarnos, ¿no? En métodos que no sean útiles. Lamentablemente la tomografía no nos ayuda mucho, no nos ayuda tanto una ecografía y una resonancia magnética, ¿no? Y este es un quiste, ¿no? Un quiste gigante, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la capacidad de distensión de la serosa es grande, ¿no? Que puede generar colecciones de este tipo. Es un embarazo. Para otro tipo de diagnóstico, pues nos sirve también la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Sin necesidad de realizar una cirugía cruenta o muy traumática, ingresar por vía laparoscópica y ver qué características tiene la masa, ¿no? Nos permite tener una visión directa de las masas, nos permite también realizar un tratamiento quirúrgico. En caso de que nosotros notemos alguna alteración, podemos tomar una pequeña muestra y mandarla a analizar a patología para que esto nos oriente hacia el
hacia la técnica que vamos a usar en esta paciente, ¿no? Podemos realizar biopsias de masas peritoneales, esto por la siembra ovárica o por la siembra peritoneal de las masas de los tumores de ovario, ¿no? Y mucho este procedimiento pues nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el siguiente paso en nuestra cirugía, si continuamos, si no continuamos, si llamamos a un oncólogo o si la paciente va a otro tipo de tratamiento. Bueno, las pruebas más comunes, es importante siempre, en todo tipo de patología, el examen físico, nuestra historia clínica, ¿no? Las pruebas de imagen, pues la ecografía nos ayuda mucho, ¿no? El análisis de sangre, el marcador 125, CA125, ¿no? Y entre otras pruebas, pues la toma de una biopsia, ¿no? Para determinar el tipo histológico, ¿no? La estadificación de los tumores de ovario, todas las patologías neoplásicas tienen una clasificación, generalmente del 1 al 4, ¿no? Entonces, nosotros para estadificar un tumor de ovario necesitamos establecer el origen del tejido y qué tipo de carcinoma se puede tratar, ¿no? Para eso debemos obtener lo que es material, ya sea de una biopsia o de líquido asítico, ¿no? Por la siembra peritoneal que producen los tumores de ovario, ¿no? Debemos explorar la superficie de todas las vísceras, tomar una biopsia de cualquier sospecha de lesión en la superficie peritoneal, se realiza lo que es una resección del trombo mayor, la linfadenectomía pelviana y lumboórtica, se toma muestra de ganglios linfáticos para ver qué cadenas ganglionares han sido afectadas, ¿no? Y la estadificación es fundamental, ¿no? Ya que nos va a modificar mucho en qué tipo de estadio nos encontramos, ¿no? Entonces encontramos lo que son 4 estadios, ¿no? El estadio 1 pues es un tumor netamente localizado en el ovario, ¿no? En el estadio 2 ya compromete ovarios, trompa de fallopios, ambos ovarios, puede tener también una diseminación hacia la cavidad inferior de la pelvis, ¿no? El estadio 3 ya compromete, puede ser uno o los 2 ovarios o las 2 trompas, pero también tiene una diseminación peritoneal, y el estadio 4 pues ya se ha diseminado a mayor distancia, ¿no? Y esto en relación a las cadenas ganglionares hacia las cuales va a afectar, ¿no? Estos son generalmente los manejos que nosotros hacemos en los estadios 1, que tiene una subclasificación, pero este es muy complejo para ustedes. Pásate, Reno, pásate. En relación al tratamiento, pues el tratamiento, cuando tiene un tumor que no tiene características de malignidad, pues se hace lo que es la oophorectomía, ¿no? La resección puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Pero depende mucho el deseo genésico de la paciente, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hacer solamente una resección del tumor sin comprometer el tejido ovárico, ¿no? Porque la paciente tal vez tiene el deseo de poder lograr un embarazo. Había hablado que 2/3 de los casos son bilaterales. Sí. Entonces, en este caso no hay riesgo. En algunos casos se puede preservar, dependiendo, siempre van a ser del mismo tamaño. ¿Cómo? ¿Cómo? Quimioterapia y radioterapia. Sí, en algunos casos sí, se puede hacer el tratamiento, pero o podemos preservar uno, dependiendo el compromiso del ovario y las características de la masa, ¿no? Porque si la masa tiene características de malignidad, no sirve preservar ninguno, ¿no? Porque es menor el porcentaje de vida para la paciente, no sirve, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo histológico, nosotros también debemos ofrecer un tratamiento, ¿no? En algunos casos, la histerectomía abdominal total con salpicoforectomía bilateral, ya cuando la enfermedad ya es avanzada, ¿no? Y también en algunos casos se realiza lo que es la linfadenectomía, ¿no? Que también nos ayuda mucho a ver en qué estadio está. El tratamiento puede realizarse también con la radiación o combinación de quimioterapia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos hacia otro tipo de tumor, ¿no? Que también tiene cierto grado de irse hacia la malignidad, ¿no? Y estos son los teratomas, ¿no? Los teratomas tienen su origen en células germinales, ¿ya? Entonces van a constituir aproximadamente, sí tienen un porcentaje alto de presentación, ¿no? Un 15 a 20% de los tumores ováricos, ¿no? Sí se pueden presentar incluso en edades tempranas, ¿no? Hay niñas de 14 años que están ingresando al quirófano y es teratoma, ¿no? Y esto es por las características embriológicas del tejido ovárico, ¿no? Pues dice, mientras más joven la paciente, mayor la probabilidad de malignidad. Una característica de estos es que van siempre encapsulados, ¿no? La mayor parte
ustedes pueden ver, tienen contenido de distintos tipos de tejidos. Tienen piel, tienen pelo, tienen grasa, tienen dientes, tienen estructuras óseas. Es un monstruo que se genera dentro del ovario, ¿no? Y esto por la capacidad que tiene el ovario. Bueno, en relación a los teratomas quísticos benignos, pues son quistes tapizados por epidermis, reconocibles como apéndices cutáneos. Son quistes dermoides, ¿no? Grasa, piel, grasa, ¿no? Es muy frecuente en las pacientes jóvenes y son masas incidentales con focos calcificados, ¿no? En algunos casos no les duele nada, pero cuando hacen la ecografía se ve hueso, se ve el hueso dentro del ovario, ¿no? Entonces eso es un dato que es un tumor que nosotros debemos resecar, ¿no? Pueden tener diámetros hasta 10 centímetros, contienen pelo, recubrimiento epidérmico, estructuras de tejido óseo, incluso pueden tener hasta dentadura, ¿no? Ya yéndonos hacia los malignos, pues una edad media de presentación es de entre los 18 y sí suelen ser voluminosos, pero son predominantemente más sólidos, ¿no? Presentan áreas de necrosis. Estos generalmente tienen un contejido más fibroso. En raras ocasiones tienen pelo, secreción sebácea y otras características, ¿no? Entonces son más sólidos que las anteriores. El anterior se puede ya identificar, ¿no? El pelo, el hueso, pero en estos tipos de tumores es una mezcla. Es como ha habido una mezcla de pelo, de grasa, totalmente se han mezclado, ¿no? No van tan identificables como en la anterior imagen. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico es como les decía por las calcificaciones, ¿no? En la ecografía se ve el tejido óseo, ¿no? Rara vez producen hormonas esteroideas, tienen marcadores tumorales negativos, ¿no? Excepto cuando el tumor es mixto de células germinales, ¿no? El tratamiento dependiendo, ¿no? Si son buenos, entonces solamente se realiza la resección, la cirugía y sí se hace el seguimiento con marcadores tumorales, ¿no? Si ya tiene un componente maligno, se hace la resección de la masa y además se combina lo que es un tratamiento de quimioterapia, dependiendo si hay una afección ganglionar, quimioterapia y radioterapia, ¿no? El pronóstico depende mucho del grado del tumor. La tasa de supervivencia pues es muy alta, ¿no? Generalmente cuando se identifica en una etapa temprana. Eso es todo en relación a los tumores de ovario. La próxima vamos a hacer solamente ovario poliquístico. Y después creo que nos toca un tema más. Y de ahí ya está el fácil. Estos días, por favor. ¿Su lista? No, su lista. ¿Cuántos son? Les voy a contar. ¿Su lista quién la tiene? Ya, la lista. Son 23. Sí,